Hola, 17 de noviembre de 2020, te damos la bienvenida a una nueva edición de Traductores al Aire. Acomódate que ya empezamos con una de las últimas de este año 2020, Traductores al Aire, el primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas. Un espacio original, independiente, federal, que va por la plurivocidad en la traducción. Hacemos Traductores al Aire, Fernando Gorena desde Córdoba, que se suma ya en minutos nada más, Delfina Morganti Hernández desde Rosario, que hoy está ausente con aviso, y Martín Chamorri, quien te habla, Silvina Celien, desde acá nomás en Buenos Aires. Nos encontrás en Facebook, @tradalaire, y en Instagram, @trad_al aire. Y hoy nos visita, ¿quién nos Flor de visita, colega. Chamo? Sí. Tenemos hoy a Horacio Daldoso. Voy a tomar un poco de aire para leerla. La bio. Tiene un diploma de estudios avanzados del tercer ciclo, un doctorado, otorgado por la Universidad de Granada. Es traductor público de inglés, recibido de la UADE, y antes de eso se graduó como profesor de Geografía y Ciencias Biológicas. Además, cursó la Tecnicatura en Administración de Empresas y en lo laboral trabajó en Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Panamá, Perú, Malasia y Uruguay. Sus especialidades son Business, Comercio Internacional e Informática, y lleva más de 30 años de ejercicio docente, porque es profe en la Universidad Nacional de José Cepaz y también es autor de más de 30 seminarios. Sus líneas de investigación, ¿cuántas palabras clave acá, por favor? Sus líneas de investigación son traductología, formación de traductores, competencia traductora, subcompetencia profesional, queremos saber qué es eso, y un largo mucho más. Así que bueno, Horacio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ahora vamos a seguir descubriendo más todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la presentación, gracias por la invitación también a Silvina y a todo el equipo y gracias por los demás que se están sumando online porque la vez pasada no era así, así que para mí esto es una No, novedad y creo que es mejor porque pueden hacer preguntas, pueden participar, va a estar interesante porque, digamos, además de lo que yo diga, van a estar las inquietudes del público, ¿verdad? sí, es uno Por de los supuesto que sí. grandes assets de hacer esto por Zoom. Gracias por volver, Horacio. Esta es la tercera vez. Sí, señor, exactamente. Y tal vez quedó ahí sin contar alguna llamada telefónica, calculo yo, pero bueno, dicen que la tercera es la vencida, así que esperemos que vencida sea mejor. Eh, Vos sabés que, y ahora metiéndonos bien de lleno en lo que es el tema de la grilla de hoy, Ok. eh, una de las cosas porque tenés varias cosas interesantes en el currículum y hemos dejado algunas cosas sin mencionar, pero una de las cosas, digamos, más relevantes que nos interesa, ahora que estamos otra vez a fin de año, cerca de que se reciben o están los estudiantes cerca de las últimas materias, se reviva un poco esta cuestión de me recibo y ahora qué hago, y parece más relevante que nunca y cada año más relevante el tema de esta cuestión que vos planteás y que investigás de las competencias y las subcompetencias. Así que me gustaría que hiciéramos, si podés, una suerte de introducción para poder ir al granito de la cuestión, que creo que es recontra suculento para quienes después se acerquen al podcast y sean por ahí noveles colegas. Bueno, cómo no. Bueno, la competencia traductora es un campo dentro de la traductología que se estudia ya desde hace muchos años. Los primeros trabajos que se conocen son los del Grupo PACTE, que lidera Amparo Hurtado Albir, que es catedrática de la Universidad de Barcelona. Y después, por supuesto, hubieron muchos más. Y básicamente es la competencia traductora es describir qué es lo que hace el traductor, o qué es lo que sabe hacer el traductor, o qué es lo que debería hacer, ¿no? Pero volviendo un poquito atrás a lo que vos dijiste antes con respecto a que viene fin de año y tal vez algunos traductores están por recibir y no saben qué rumbo tomar,
Lo ideal sería que vayan trabajando lo que va a ser su especialidad desde el primer año. Es decir, tal vez podríamos empezar incluso antes, porque si bien los que siguen traducción lo siguen porque seguramente tienen una vocación, tal vez tendrían que investigar un poquito qué los llevó a estudiar el traductorado. Es decir, tal vez, ok, quieren estudiar traductorado, pero se inclinaron por esa profesión porque tal vez les interesó, por ejemplo, el subtitulado de películas. Entonces, digamos, yo lo que voy es a rescatar un poco esa idea primigenia que originó el deseo y trabajarla o retrabajarla. Es decir, en los 4 años de estudio, verificar si es ese el camino y no hacerlo en el 4.º año, ¿verdad? Porque entonces, en esos 4 años, además de estudiar todo lo que tienen que estudiar por lo que exige el programa, pueden, en forma paralela, ir desarrollando esa especialidad que tal vez esté incipiente en los primeros años, y también verificar si es eso o no, y si tienen que cambiar, y si cambian, qué es lo que sería, porque tal vez descubren, porque algún profesor les da algún material, o se dan cuenta que tienen alguna inclinación por determinado tema y que lo desarrollan con mejor solvencia, digamos, entonces ver cuál sería ese plan B, en todo caso, o tal vez sea un plan C directamente, porque tal vez lo que llegan lo que llega a ser la especialidad lo ven en el 3.er año, supongamos. Entonces tal vez lo que hicieron en primero o segundo no cuenta, o sirvió de base como para decantarse por lo que descubren en el 3.º, ¿verdad? Yo creo que ese trabajo es muy importante. Es un trabajo personal, pero si estuviera guiado sería excelente. Y bueno, eso también, si bien el alumno lo hace en algunos casos como puede, lo ideal sería que lo haga en forma sistemática, es decir, consultando, investigando, averiguando dónde se estudia determinada especialidad, perdón, qué requisitos tienen que tener un traductor de esa especialidad, qué es lo que hay que saber de base, cuál es el campo que después va a tener de aplicación, ¿no es cierto? Si es una especialidad rentable, si hay mucha competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que 4 años son más que suficientes como para hacer todo ese análisis. Pero claro, al principio tal vez el alumno no está en condiciones porque básicamente quiere cumplir con los requisitos de las materias que tiene que cursar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está primero. Pero sería aconsejable que lo hiciera en forma paralela. Ignacio, una pregunta, porque acá, digamos, estamos dando algo por sentado Sí. que por momentos, digamos, está bueno darlo por sentado y por momentos también genera cierto debate que es la necesidad de especializarse o digamos, cierto sentido de que necesitamos especializarnos. ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Bueno, por empezar, en general las carreras que se estudian tienen una especialización de base, ¿no es cierto? Por ejemplo, traductor, científico, técnico, literario o traductor público, porque incluso la traducción pública, si bien puede abarcar muchas cosas, es una especialización. Y eso lo tienen que tener en cuenta los que se van a graduar, porque muchas veces se sienten como que les falta algo y en realidad tienen mucho para dar. Tienen que buscar un poquito más hacia adentro, digamos, ¿no? Pero en general lo que se dice es que si uno va a elegir una especialización o varias, que sean hasta 3, no más de 3, porque si no es como que uno se dispersa. Las especialidades no tienen por qué estar asociadas, o sea, yo conozco gente que le encanta la traducción literaria y le puede encantar también traducir balances, o sea, una cosa totalmente dispar. Claro, Totalmente. y lo puede hacer bien. E incluso hasta diría que es un ejercicio sano para el cerebro porque pasás a otra dimensión, ¿no es cierto?
tal vez más abstracta, ¿no es cierto? Y entonces eso es un buen ejercicio para el cerebro. Pero claro, eso depende de la persona también y lo que tienen que investigar, un poquito volviendo a lo que decía antes, es en lo que se llaman los estilos de aprendizaje, que a veces uno no repara en eso, ¿no? Es como cuando hablamos de e-learning, que se habla de educación a distancia. Y eso no es así, porque la educación a distancia nació en el 1700, cuando se dictaban los primeros cursos por correspondencia de correspondencia comercial a los que habían comprado su primera máquina de escribir. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, ahí empezó la educación a distancia. O sea, e-learning tiene que ver con learning, que es aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que investigar en ese caso es no tanto cómo le enseño o qué quiero enseñarle, sino cómo aprende el alumno o cómo aprende el alumno que estudia a distancia, que es diferente. Porque si no, vamos a querer meter algo que no, en un lugar donde no encaja. ¿Comprenden? Y en traducción, eso es muy importante, que el traductor sepa cómo aprende, o que el profesor de traducción detecte cómo aprende su alumno. Si es un alumno que se guía más por lo visual, si se guía más por lo puramente textual, si tiene un grado de abstracción alto y tal vez lo esté aplicando mal en el sentido de que no tiene que estudiar traducción, sino que tiene que estudiar interpretación y no lo sabe, porque nadie se interiorizó un poquito, o él mismo no lo sabe, o no sabe cómo explotar, entre comillas, ese recurso que él tiene natural. Y bueno, esos ajustes sería bueno hacerlos durante la carrera. Por eso yo reparé antes en esa idea primigenia de qué es lo que trae el alumno, porque cuanto más natural sea, mejor. O sea, es como en el caso de los cantantes, ¿no es cierto? Si el cantante tiene una buena voz natural, siempre le va a ir bien. Si estudia y aprende la técnica, le va a ir mejor todavía. Y Mejor. después, claro, y después ni hablar si tiene un buen representante, ¿no es cierto? Obvio. Ya está. Claro, ese sería, digamos, la trayectoria. Y con un traductor podría pasar lo mismo, porque yo me acuerdo que cuando cursé el traductorado, en una de las materias, el doctorado, en una de las asignaturas me pidieron que hiciera un resumen del libro de Amparo Hurtado que se llama Enseñar a traducir. Bueno, yo lo hice, anduvo todo bien, era un trabajo práctico y tenía que dar como una conclusión o hacer como una especie de crítica. Y lo que yo decía en uno de los párrafos era que al haber leído el libro y hacer el resumen, entendí que se puede enseñar a traducir y en consecuencia se puede aprender a traducir. O sea que no es una cosa innata, porque antes existía esa consigna de que, bueno, es algo natural y si no lo tenés, no sos nada. Y yo no creo eso. Yo creo que se puede mejorar muchísimo con las técnicas y sobre todo si uno encuentra a alguien que descubre en uno eso natural y lo trabaja o lo ayuda a que el alumno lo trabaje para, digamos, que aflore y que brille, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Yo, gracias a Dios, en mi profesión, todo en mi tránsito, me encontré con mucha gente que me ayudó a eso. Y por eso creo que pude avanzar como avancé. O sea, por supuesto que yo puse algo de mi parte, pero también hubo gente que me ayudó a eso. Normalmente se escucha, ¿no?, que los profesores tratan de no enseñar cosas, ocultar cosas. A mí no me pasó eso, gracias a Dios. Y bueno, cuando no sabía, preguntaba. O sea, yo sostengo que ninguna pregunta es tonta si uno quiere realmente aprender. ¿Ok? Qué genial. Y de esta forma, al menos yo lo entiendo
como que replanteás el rol del profe, vos siendo profe desde hace bastante tiempo, el rol del profe como mentor y como buscador de talentos también, ¿no? Seguro, sí, sí, eso O es muy importante. desarrollador. Sí, es muy importante que el profesor esté atento, digamos, además del programa que tiene que dar, que a veces se fija mucho en eso, porque bueno, tiene, entre comillas, su presión, ¿no es cierto? Pero sí, sí porque hay cosas que se pasan por alto y la persona, claro, los primeros años es todo nuevo, los estudiantes están muy pendientes del idioma extranjero, casi más del propio, del español, y bueno, y después todo el tema de las herramientas informáticas, ni hablar, ¿no? Eso a veces es como que encandila y justamente eso me hace acordar algo que yo dije en el webinario que di el 12 de noviembre, que está, si van al chat, está el enlace, lo pueden ver Sí, tranquilos. Ahí lo pongo, repetimos, Fer, sí, dale. Ahí Así ya lo queda pongo. para los que ya se unieron. Porque ahí yo hablo de un concepto y digo que los bienes más preciados del traductor son su mente y su tiempo. Entonces, en una parte digo que, bueno, podemos tener una supercomputadora y la computadora se puede estropear, ¿no es cierto? Podemos conseguir otra, pero la cabeza, si se estropea, no hay repuesto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidarla, ver qué ponemos, qué impedimos que se meta, que nos perjudique, darle descanso. Es una serie de cosas, uno a veces no se da cuenta, o tal vez se da cuenta cuando termina un trabajo que realmente fue muy demandante. Y ahí se da cuenta de qué importante es tener la cabeza bien puesta para traducir. O sea, no solamente saber el equivalente, que eso puede estar en un glosario, en un diccionario, ¿no es cierto? Sino saber qué estoy haciendo, para quién estoy traduciendo, por qué estoy traduciendo, qué estoy tratando de comunicar, o qué está tratando de comunicar el autor, que tal vez no lo dijo bien como lo tenía que decir, y yo lo tengo que mejorar, lo tengo que maquillar, ¿no es cierto? Bueno, hay una serie de cosas. Por eso, al principio vos habías hablado de la competencia traductora y, bueno, algunos autores, entre los cuales me incluyo, investigadores, hablamos de la macro competencia traductora, porque es una competencia que incluye muchas subcompetencias y cuando las vemos en detalles, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la mente del traductor y de los traductores, del trabajo de los traductores. Hay Miren, yo una vez perdón, disculpa, ahora sé que te interrumpa. Hay cierro esta una. idea y Sí, sí. ya te doy la palabra, disculpa. Dale, genial. No, Sí, que sí. una vez leyendo en un artículo decía, era un trabajo sobre interpretación y decía que los intérpretes ponen en juego hasta 22 habilidades cognitivas. Por supuesto que no todas al mismo tiempo. Entonces yo ya con eso, casi que de leerlo me había estresado, porque imagínense cómo tiene que funcionar esa cabeza. Tal vez en el traductor sean menos, no lo sé, o lo mismo o más, no lo sé, pero eso nos da la idea de lo que es la macro competencia traductora. Sí, Martín. Perdón, es que dijiste macrocompetencia traductora y hay una fórmula que me parece genial, Sí, la que compartiste. sí. Por eso decía, Sí, sí. capaz que estaría bueno, si querés compartir tu pantalla o yo tengo acá A la ver presentación como vos quieras, si la tengo como por acá, para. Sí, sí. A ver. Como breve introducción de esto que ahora Horacio va a abordar, creo y les recomiendo que lean la presentación que está disponible para consulta en línea incluso, y el video también, que es ese que compartimos ahí, porque me parece que se hace mucho foco en la universidad en una serie de cosas, competencias, que necesitamos adquirir, pero estamos tan pendientes de eso que nunca nos damos cuenta de las otras competencias que sí tenemos y que quedan involucradas en este proceso. Exacto. Bueno, así que si quieren, voy al PowerPoint y ahí la muestro, que es esta la fórmula.
Es decir, yo lo que hice es como lo que se podría llamar una fórmula minimalista, ¿no? Reduje un poco la cosa. Sí, pero está muy piola, Y muy bueno, y gráfica. acá, claro, C es la competencia traductora. Y es como una ecuación. A mayúscula es la aptitud con P, y eso encierra todos los conocimientos teóricos y prácticos que tengamos, y eso está elevado a la A minúscula, es como una potencia que es la actitud. Entonces, si reemplazáramos esto por valores, podría ser que si A mayúscula es 10 y A minúscula es 10, C nos daría igual a 100, ¿verdad? O sea, estaríamos al Exacto. 100% de la macro competencia traductora. Eso es lo ideal, por supuesto que es medio utópico, ¿no es cierto? Pero, eh, digamos, yo hice este gráfico, esta ecuación, perdón, porque en la definición se habla de un componente de la competencia que es la actitud. O sea, habla de los conocimientos, pero también la actitud. Y bueno, y acá con esto se demuestra es que si no tenemos actitud, el valor de C va a disminuir en gran medida, ¿no es cierto? Totalmente. Por más que tengamos la aptitud con P, los conocimientos, necesitamos poner algo propio. Eso es importantísimo. Y eso también va a depender, como decíamos antes, de lo que tal vez algún profesor un poco más atento descubra en el estudiante. Este, Eso es algo fundamental, la actitud. Y bueno, hay mucho para hablar de esto, pero bueno, es, como les digo, un modelo condensado, ¿no? Hay mucho para hablar de lo mucho que haces y me parece que están dadas las condiciones casi como una introducción también para que vayamos a esto que yo te comentaba que me parece fundamental a esta altura del año, que la gente, que algunos colegas están a punto de recibirse y un poco poner sobre el tapete cuestiones que no se abordan en la universidad, no forman parte de ningún programa que tiene que ver con esta proyección profesional. Eh, Vos hablabas recién, los traductores públicos, y esto lo comento porque lo veo también en la universidad, como que no tienen en cuenta que se están por recibir y son ya especializados. Claro, Por ahí porque no se quieren dedicar a la cuestión jurídica, como si ser traductor público estuviese solamente confinado a ser cuestión claro. de traducción jurídico-legal, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y desde ahí salir un poco para el tema de los perfiles. Ujú. Para mí me sigue asombrando que sean tantos. Bueno, ¿querés que veamos la placa de los perfiles? Por favor. Antes me gustaría saludar a Fernando, que se agregó y que está por ahí. Sí, hola Fer, tenés razón. Por no Stand-by, interrumpirte no le dimos entrada. claro, Hola porque Nico, sé ¿cómo que... estás? ¿Cómo Hola está Horacio, Fernando? un gusto. Igualmente. Oli. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la placa que vos querés ver, que es la del... Que yo quiero ver, que quiero que cuentes para los Sí, sí, colegas claro. que es. Sí, sí. Acá está. Porque es difícil, ¿eh? Cuando vos le decís, pero ustedes tienen idea que hay más de 40 perfiles de cosas que ustedes pueden hacer. Nah, primero te dicen, Sí, ahí bueno, está. y en realidad, después de que la preparé, pensé que todavía hay más. Esto es de 2000, en realidad el trabajo original es 2016. Esta es una presentación que yo hice después en 2017, pero podemos hablar de más todavía. ¿M? Porque si vamos al buscador de títulos del Ministerio de Educación y ponemos la palabra traductor, dentro de las universidades va a dar 85 títulos distintos, pero si uno hace el análisis, los casos puros son 9. Pero eso es título, ¿ok? Acá estamos hablando del alcance del título, que sería, el alcance sería el conjunto de actividades. O sea, el título nos da competencias, ¿verdad? O las adquirimos mientras estudiamos. Entonces, según el perfil también vamos a tener un alcance distinto porque una cosa es traductor público, otra cosa es científico técnico, literario, etc. Entonces, el alcance es el conjunto de actividades. Eso que yo denomino actividades es lo que habitualmente se llama incumbencias. Pero Exacto. ¿qué pasa?
Si ustedes leen mi artículo, ahí digo que una autora sostiene que podríamos hablar de incumbencias cuando, por ejemplo, en el caso de los traductores públicos, cuando la profesión esa, nuestra, pasa a estar incluida dentro del artículo 43, que son las profesiones que tienen que ver con lo público, ¿no es cierto? En ese caso sí se la denominaría incumbencias. Entonces lo dejamos en actividades. Yo creo que en esta diapositiva no se alcanza a ver bien, entonces lo que voy a hacer es pasar al PDF que yo tengo aquí abierto, donde la podemos visualizar un poquito mejor. Si me dan un minuto, Sí, sí, vamos a ir acá y ahí se ven mejor, ¿no es cierto? mucho mejor, sí. Claro, ¿ven? Entonces, ven que ahí yo puse a la derecha los autores. Bueno, donde dice A es de donde yo saqué el trabajo, que eso está explicado más abajo, que es de la NECA, que sería una institución similar a la CONIAU Argentina. Donde dice D son los casos que yo aporté, que son más o menos 13. B, Ayuntamiento de Bilbao, ese es el trabajo. La mayoría que está con G, que es de Daniel Guadec, que yo acá tengo el libro, que está al final de la ponencia, todos los datos, que es un gurú de la traducción de Francia, la Universidad de Rennes. Marianne Morón Martín sería corresponde a la M, que es una doctora en traductología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que conocí personalmente en 2009. Y después tenemos a ENOR, que sería como IRAM, un instituto de racionalización de España, de normalización, perdón. Entonces, ahí ven, están todos los nombres con el número que llegamos a 44. Entonces, algunas son conocidas, pero por ejemplo, la primera que yo puse, ven, por eso tiene la D, eso sería de Daldoso, es adaptador. O sea, nosotros como traductores podríamos intervenir en la adaptación de una obra de teatro. Eso está en una de las revistas del Colegio de Traductores, donde habló un director de teatro y explicó justamente el perfil que podríamos adquirir si nos gusta esa especialidad. Y bueno, ahí tienen varios. En algunos casos está la traducción en inglés. Por ejemplo, ahí tenemos el reviewer, que es el que revisa las traducciones para ver si los conceptos son claros. O sea, ahí cuando revisa tiene que revisar inglés, español, si es que esos son los idiomas, ¿verdad? Después, por ejemplo, puse yo doblador, que no estaba dentro de toda la lista que yo había investigado. Tenemos, bueno, un montón. Por ejemplo, acá Daniel Guadec en el ítem 11 propone el perfil de ingeniero multilingüe en comunicación multimedia. Bueno, y de hecho, si ustedes investigan, hay hay un máster de esta especialidad. O sea que no es simplemente algo que un traductor podría lograr por sí mismo o Wow. tomando un curso, sino que hay un posgrado que, bueno, le permite alcanzar ese nivel de especialidad. Ahora fíjense que dice que es multilingüe, con lo cual ya digamos con el inglés solo es como que nos quedamos cortos, ¿verdad? O por ejemplo acá tenemos localizador, ¿no? Bueno, eso no es solamente de software, ¿no? Que es lo tradicional o lo primero que apareció. Puede ser de videojuegos o de sitios web, otras cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, post-editor. Eso es lo que está ahora en el mercado, ¿verdad? La post-edición con trabajos hechos con traducción automática. O después, por ejemplo, acá tenemos, dice Translator Plus, ¿no? Traductor con competencia dual. Eso es una definición de Daniel Guadec. Y el primero es el Watch Translator, que sería mi caso, por ejemplo. O sea, traductor e investigador. Pero como ven, hay muchísimos más: redactor, redactor técnico, testeador. Eso, a los más jóvenes que han nacido
jugando con videojuegos, ¿no? O sea, con la computadora, se los contrata justamente para testear cuando se hace la traducción de videojuegos, a ver si la versión traducida produce la misma experiencia en el jugador con todos los niveles, tratando de vencer al sistema, ¿no? Buscando los trucos que ya ellos se conocen de memoria y todo eso. Y bueno, si seguimos tendríamos, por ejemplo, algo que no se hace mucho, que es sobretitulador, que eso se usa en la ópera, ¿no? Para poner arriba, mientras los cantantes cantan, tal vez la letra o alguna indicación o algún contexto que haga que el espectador vea, digamos, algo que, un dato adicional que lo ponga en contexto, ¿no? Sobre lo que está pasando o un dato de la época, algo que tenga que ver con la obra. Eso es muy interesante. Y bueno, en la ponencia que yo presenté, no solamente presenté las categorías, digamos, sino que también, no es en este PDF, sino que en la ponencia que presenté en Mendoza en 2017, yo presenté, y también lo presenté en el mismo congreso, los lugares donde se puede estudiar o las fuentes de donde pueden obtener información para dedicarse a esa especialidad. Por ejemplo, esta estoy viendo, que es la de traductor de obras musicales, ¿no? Supongamos que hay un traductor que sea a la vez profesor de música. Esa es una combinación perfecta para hacer esto. Y bueno, una vez me acuerdo que un participante de una presentación que yo hice me preguntó al final si sabía dónde podía estudiar traducción de obras musicales, que es algo difícil porque, bueno, ahí hay que combinar un tema de métrica, ¿no es cierto?, ritmo, conocer la partitura, conocer de música, ver cómo se puede acortar para que entre, ¿no es cierto?, una serie de cosas. O sea, después hay técnicas y un poco de ingenio, ¿no? Para que Claro. la versión en el otro idioma surta el mismo efecto, ¿no? Porque si no, surta el mismo efecto, porque si no, no, es como que la canción no va a gustar. Eso pasa con algunas canciones que nos gusta en la versión original, ¿no es cierto? Original, sí. Eso pasa. Así que bueno, acá hay mucho para hablar, mucho para investigar, y también, digamos, ver, por ejemplo, de que se desarrolle alguna especialidad dentro de alguna carrera. Por ejemplo, yo lo que nunca vi es, por ejemplo, un traductor con especialidad en lenguaje comercial, por ejemplo. O sea, podríamos decir en inglés Business English, ¿no? Bueno, hay un posgrado en UCA que tiene esa especialidad, pero ya es un posgrado, es distinto. Pero, digamos, así como tenemos un traductor científico, científico técnico o científico técnico literario, comercial, no vi. Bueno, por supuesto que se estudia, ¿no? En algunas carreras, algunos profesores dan algunas unidades de algunas materias donde ven cómo traducir cartas o contratos o lo que tenga que ver con el mundo comercial, pero no es lo mismo, digamos, toda una carrera con ese fin, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos uno que era traductor financiero. Ah, sí. Que, bueno, eso está muy cotizado y, bueno, para eso ya hay que hacer un máster. O, bueno, algún curso de especialización. Yo sé que hay gente de traducción jurídica de España dicta cursos sobre eso. Y lo teníamos por acá, que no lo encuentro ahora, pero está bueno. en el 42, el financiero. Ah, bueno, gracias. Sí, más abajo. De nada. Ahí está. Perdón, Acá lo tengo en 41. 41. Ahí está, sí, sí, perfecto. Gracias. No, por Sí. favor. Pero bueno, ven, ahí también hay que tener un conocimiento sólido de las finanzas, ¿no? Y también de los mercados. No es lo mismo Argentina que Europa o Estados Unidos. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Así que... No sé si alguno de mis compas quiere hacer alguna pregunta, pero a mí me surgió una con esto que estabas diciendo, pero porfa, pregunten. Yo miles, pero Fer, ¿qué dice?
A ver, comentando a esto, sí, yo fui a una ponencia que dio Horacio en el 2018, creo, en Córdoba. ah, en Córdoba exactamente, Sí. y venía con el tema de la facultad, estudio traductorado en la parte jurídica. Ok. Y solamente veía que hasta ese momento tampoco había tomado el trabajo de investigar qué otras ramas podía Ujú, involucrar parte del traductorado, ujú. pero cuando vi tu ponencia y vi toda esta lista que está acá, no, fue algo totalmente increíble pensar en algo distinto a lo que veía en ese momento. Claro, yo creo que esto, digamos, por un lado tiene que ser un aliciente y por otro lado no tiene que ser desesperante, ¿no? Porque uno no puede hacer las 44 especialidades, es así. Uh-huh. Eso, convengámoslo, ¿no? O sea, yo antes había hablado de que a lo sumo 3 especialidades y esas especialidades tienen que estar bien desarrolladas, ¿no es cierto? Pero bueno, tal vez al ver toda la lista se les ocurre que hay algo que les pueda interesar e incluso yo creo que les dije que tampoco se termina ahí porque después de repasar la lista en estos días estuve pensando, por ejemplo, les comento algo que hago yo, que es trabajar para una empresa que está en Estados Unidos, ellos hacen lo que se llama Relocation Services. Entonces, fíjense cómo es la cosa. Ellos me contactan para que yo haga las traducciones en general de profesionales argentinos que viven en los Estados Unidos, pero que se quieren ir a vivir a Dubái o a Qatar. Entonces, ¿qué pasa? Coincidentemente, según lo que yo tengo entendido, en la Argentina, dentro de Sudamérica, es el único lugar donde hay embajada. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ellos me mandan los títulos, yo tengo que apostillarlos, traducirlos, traducción pública, legalizarlos, y después de todo ese trámite tiene que pasar por la embajada, porque yo después los tengo que devolver a Estados Unidos, o sea, el profesional lo recibe y con eso se va a Qatar o a Dubái, pero Dubái no les da trabajo o no los deja entrar si no tienen el certificado que yo les hago poner en la embajada aquí en Buenos Aires. Entonces, eso sería un servicio extra que también se puede ofrecer, ¿no? Hay traductores que solamente se limitan a hacer la traducción. Ni siquiera, yo conozco traductores que no han pisado el colegio de traductores para hacer una legalización de una traducción pública que ellos hayan hecho para uno de sus clientes. Y bueno, no se puede criticar, es una posición, está perfecto. Bueno, yo lo ofrezco porque, de hecho, hoy, por ejemplo, una persona de Entre Ríos me pidió si yo podía hacerle los trámites acá, no hay ningún problema. Por supuesto, además del trabajo de traducción y todos los aranceles que hay que pagar, se cobra un honorario por gestión, ¿no es cierto? Pero digamos, eso es algo que podemos agregarlo a nuestro catálogo de servicios y el cliente lo aprecia mucho, sobre todo cuando están afuera. Y miren, me pasó también antes de que comenzara la pandemia de una bióloga de Mar del Plata que me contactó a mí para hacerle la traducción. ¿Y qué pasó? Cuando yo recibí el título, me di cuenta de que atrás le habían puesto el sticker que corresponde al Ministerio de Educación, le habían puesto otro título. O sea, adelante decía bióloga y atrás creo que decía, no sé, ingeniera agrónoma, supongamos. Entonces, la chica está en Estados Unidos esperando que yo le envíe el título. ¿Qué pasó? Le agarró la pandemia recién hace 2 semanas. La universidad pudo hacer la corrección y enviarlo al Ministerio de Educación para que le pusieran el sticker correcto. Y claro, ella está súper agradecida de tenerme a mí acá haciéndole las cosas porque está esperando eso porque tiene que postularse para un trabajo allá. Y bueno, esas son cosas que también nosotros podemos hacer, digamos, además de tender los puentes lingüísticos, ¿no? En este caso es un puente humano, si quieren, ¿no? O social, o que tiene que ver con lo que es nuestro servicio. Humano, humano, Claro, totalmente humano. sí, sí, Una sí. pregunta, Horacio, porque estaba pensando en esto, digamos, que está bueno mostrar y que justamente comentaba Fernando, que no está arreglado, que lo que dijo Fernando no está arreglado para que salga en esta edición, pero justamente algo que a mí me produce el asombro que te decía,
que cuando vos les comentás que hay tantos perfiles, en general la respuesta es como, no puede ser. Y cuando vos empezás a mostrar es como que, wow, se abre otro mundo, ¿no? Pero Sí, sí, sí. pensaba desde la posición de ese alumno que se está por recibir o que está recién recibido y ahora no sabe, digamos, se acabó toda esta estructura que él venía manteniendo hasta recibirse y empieza otra cosa. Claro. Y la pregunta que se me planteó mientras te escuchaba fue esta. Tenemos una profesión que siempre digo que es tan antigua como la otra es mucho más redituable que esta, y la gente, en realidad nuestros clientes no nos conocen. Entonces, ¿cómo hiciste vos, por ejemplo, para ir al plano práctico, para conjugar toda esta investigación, que es una cuestión muy abstracta, de todas estas cosas que sí pasan porque alguien las hace y por eso existen, con una profesión que es prácticamente desconocida? O sea, nuestros clientes llegan al colegio de traductores muchas veces con esa sensación de triunfo al fin y van con los documentos. ¿Para cuándo me los pueden tener? Y que el colegio les diga, no, nosotros no traducimos, es como que... Claro, sí, te entiendo. Bueno, hay varios puntos en lo que vos preguntaste y por supuesto que yo te puedo contar lo que me pasó a mí, que seguramente le debe haber pasado a muchos, no exactamente lo mismo, por supuesto, pero Parecido. claro, yo creo que bueno, la formación es muy importante y también el tema de la vocación que habíamos hablado antes. Y hay un concepto que yo quiero rescatar, que una vez lo comenté, pero creo que fue en uno de los seminarios que yo presenté en forma presencial, o sea que no quedó registrado, pero lo podemos decir acá para que justamente quede para la El registro. inmortalidad. No, y es el hecho de que a veces se insiste un poco con la figura del traductor público, y me parece bien que lo hagamos y que lo hagamos nosotros que somos traductores públicos, en el sentido de la visibilidad, ¿ok? Pero, o sea, por otro lado, tenemos que pensar que los ciudadanos comunes no están obligados a conocer quién es el traductor público o qué hace el traductor público. ¿A qué voy con esto? O sea, hay gente que nace y muere y nunca va a necesitar un traductor público, ¿ok? Totalmente. Pero eso se debe a la naturaleza de nuestra profesión, no es culpa de la persona, tampoco es culpa nuestra, digamos. No es O sea, culpa. claro, directamente. Pero sí va a necesitar un médico, de hecho cuando nace necesita un médico, ¿ok? Para que lo asista. Bueno, es muy posible que necesite un abogado, este, o un arquitecto, tal vez un ingeniero, ¿no es cierto? Un contador, por ejemplo nosotros, para hacer Un nuestro trabajo. escribano. Claro, entonces, digamos, si vamos pensando en toda la gama, hay distintos grados de niveles de necesidad de esos profesionales. Pero partamos de la base que nuestro caso no es un caso imprescindible. Y en el caso del médico sí, para poner extremos, ¿no? Opuestos. Entonces, ok, me parece bien dar a conocer la profesión, explicar, ¿no es cierto? Y todo eso, pero también tenemos que entender lo que acabo de decir. O sea, hay gente que van a nacer y morir y que no sabe lo que es un traductor público y tampoco tiene la obligación de saberlo. Nosotros lo vamos a tratar de decir, de demostrar, de sugerir, todo lo que quieras, y bueno, está bien que lo hagamos, porque creo que eso forma parte de nuestra esencia, porque conocemos nuestra profesión y la amamos, y por eso consideramos que, como veíamos recién, que además de hacer un servicio profesional, también hacemos un servicio social, ¿no? Y eso se ve cuando vos ayudás a alguien, sobre todo que está en el exterior, que se siente como indefenso, y le resolvés el problema acá y bueno, no sabe cómo agradecerte. Por supuesto que te lo va a pagar, vos se lo vas a cobrar, pero bueno, va un poquito más allá del dinero, ¿no? Ahora, si me preguntás cómo hice yo para empezar, bueno, yo cuando me recibí, que fue en el 93, ya tenía mi computadora, tenía un fax y me acuerdo que tenía 55 libros comprados porque en ese momento
era todo importado. A mí nunca me gustó estudiar de fotocopias, quería mi libro, ¿no? Pero bueno, no siempre se podía eso, por supuesto. Y bueno, yo en ese momento trabajaba como empleado y eso duró hasta el año 99. O sea, estuve 6 años trabajando como empleado en relación de dependencia, como empleado administrativo, y mientras tanto en esos 6 años, bueno, empecé a trabajar, ¿no? con algunas traducciones, tratando de distribuir currículums, bueno, y después en el 2000 más o menos empecé con mi sitio web. Ya había empezado con Internet en el 96, yo, cuando apareció Windows, ¿no es cierto? Y todo lo del correo electrónico, todo eso, ya había empezado a hacer los primeros trabajos por email. Primero fueron por fax, después fueron por email, y así. Pero... La vanguardia, Horacio, ¿eh? Sí. Sí. Incluso me había comprado una máquina de escribir antes de recibirme, eléctrica, que la usé muy poco para hacer algunas traducciones apenas, y después ya pasé a la computadora. Y bueno, después empezando a publicar mi dirección de correo electrónico o el currículum y la dirección de internet en distintos directorios. Primero aparecieron los directorios y después aparecieron los portales, y después los portales específicos que eran para traductores. O sea, uno de los primeros portales fue Yahoo, ¿verdad? Y después empezaron a aparecer los portales de traductores. Y así fueron surgiendo trabajos. También, por supuesto, tengo registrado mis datos en el sitio del Colegio de Traductores Públicos, donde ahí, bueno, hay mucha gente que me dice que los encontró ahí, vieron que se puede hacer una búsqueda y eso se va cambiando en forma at random, aleatoria, bueno, en español. Y bueno, pero en general los que me contactan son por mi sitio web. Y si no, por referencia, o sea, también tengo algunas traductoras que, bueno, decidieron no traducir más, dedicarse a la enseñanza, y me pasan trabajos también. Hay de todo, hay de todo. Yo creo que eso también hay que cuidarlo, porque los colegas son en parte nuestros clientes también y proveedores de trabajo, ¿no? Y eso Totalmente. es bueno también. Y bueno, después el tiempo fue decidiendo un poco el rumbo. Después empezaron los seminarios, yo empecé a dictar seminarios en el 99, justamente con esta presentación que hice la semana pasada. Ya van 340 presentaciones ante 8.400 personas. Así ¿Cómo que, haces para acordarte de eso? sí, bueno, porque lo tengo en un Excel, justamente. No, no hay duda que una de tus especialidades es la informática. No, tomé cursos, pero bueno, conozco como para manejar la profesión en forma solvente, pero no soy un experto. A veces tengo que llamar a mi técnico. Pero bueno, yo, digamos, comparado con la gente de mi generación, yo soy del 60, fui acompañando la evolución de las TICs. O sea, lo que salía trataba de aprenderlo siempre y cuando tuviera que ver con mi profesión, ¿no? Porque si no, uno se dispersa un poco. Imagínense, yo empecé con en realidad mi carrera iba a ser medicina, y en el año 78 rendí el examen, aprobé, pero no entré por la nota de corte. Había 16.000 inscriptos, yo saqué 854, pero no llegaba porque pedían 9. Entonces decidí estudiar biología, me recibí de profesor, y después me di cuenta que quería algo más. Y vi que tenía habilidades para los idiomas, empecé a estudiar. Y bueno, ahí hice el traductorado. Después, como yo era bachiller y siempre me gustó la parte administrativa, hice la tecnicatura en administración de empresas, y eso me ayudó muchísimo, sobre todo para traducir balances, que es una de mis especialidades. Incluso hace poco di un curso de Financial Statements, y eso me ayudó, ¿no?, a conjugarlo con la parte de traducción en inglés. Y bueno, y este año Dios me premió con un trabajo para la ONU, que en realidad ya vino el segundo contrato, y por ahí tengo
digamos, uno de los trabajos que me tocó hacer, que están publicados en el sitio de la ONU, que tienen que ver con la cadena de frío, porque este año se festejó el 26 de junio, creo que era el Día de la Refrigeración, y bueno, ahí está mi trabajo publicado. También el año pasado se hizo una selección de traductores de la Argentina, que la hizo NIMSIT, que tengo por ahí la diapositiva, donde estoy dentro de los 100 que seleccionaron. Responsabilidad también, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pero son cosas que vinieron, digamos, a veces sin buscarlas, ¿no? Y bueno, pienso que eso también uno tiene que estar, digamos, preparado y agradecido por eso, porque bueno, evidentemente hubo un trabajo atrás, pero también a veces son oportunidades y gente que se da cuenta de lo que vos hacés, ¿no? Y para eso hay que organizar cosas como estas para darlas a conocer, ¿no? Porque a igual yo veces no se hace sabe. poco me preguntaban por el tema del programa, porque con todo esto de la pandemia, viste que hubo que reinventar todo. Sí. Y vos sabés que empecé este programa para difundir la profesión y qué sé yo, y en ese momento me salió sin pensarlo. Creo que no tuve mucho éxito porque en realidad quedamos, o sea, todos los que estamos acá estamos relacionados con el mundo de la traducción. Mi Sí. objetivo principal había sido que el público lego nos conozca. Así que, bueno, quería acercarte a este comentario que había escrito Euge, que nos está acompañando ahora, Así la estoy viendo. y que tiene que ver con esto de que a veces la gente no nos conoce, ¿no? O sea, esto que comentabas de que la gente necesariamente en algún punto va a ver un médico. El tema es que desconocen que mucho de lo que leen ha pasado por un traductor no público o incluso también público, en este caso obviamente por el tema de la literatura. Pero ahí también se desconoce, entonces creo que tenemos todavía tanto para laburar, tanto. Sí, sí, sí. Porque yo creo también que esto, a mí el cartelito de las frases de Eco y de los distintos autores de reconocida trayectoria, para mí son habituales, pero tal vez es que son habituales porque estoy en grupos también de traductores. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente nos conozca? Un poco en el devenir de las cosas. Que vos hayas dado el testimonio que diste hoy con nosotros acá es una manera muy sencilla de demostrar que esto es posible. Bueno, es Y lo que yo además, siempre les digo a los que participan en mis, bueno, cuando voy a los congresos, ¿no? A los seminarios, ¿no? O sea, yo ya en el currículum académico voy por la página 65. Y yo digo, bueno, ok, no tienen que hacer lo que yo hice porque cada persona es distinta, pero sí les puedo decir que es posible porque yo lo hice. Entonces, si yo lo hice, otro lo puede hacer y me puede superar incluso. ahí tenemos una frase para esta edición. Sí, seguro, eso es así. Anotemos Yo me el acuerdo, minuto. en 2005 yo hice una presentación en Córdoba a raíz de un proyecto en el cual me tocó trabajar en 2004. Yo, a través de PROS, salió un proyecto para ir a trabajar a Francia y yo trabajé 6 meses en un proyecto que era la traducción de un MBA del inglés al español y era de nada más y nada menos de 4 millones de palabras. Yo fui como coordinador lingüístico. Wow. Bueno, por supuesto que me tomaron una prueba. Yo tenía nacionalidad europea, en principio iba a ser en México, después se canceló, tenía que ser en Francia, tenía que saber francés. Bueno, se cayeron todos los candidatos y me eligieron a mí. Pero me tomaron una prueba y la prueba consistía en validar un glosario de 3.000 palabras. Bueno, yo mandé la prueba y el jefe de traductores solamente no estuvo de acuerdo en un solo término. O sea que, digamos, pasé la prueba, ¿no? Pero también me tuve que llevar 30 libros para allá. Bueno, fue una experiencia fabulosa. Y entonces cuando yo volví, esto fue en 2004, cuando yo volví, que se organizó un congreso en Córdoba, yo hice la presentación explicando lo que yo hice en ese proyecto, o sea, mi trabajo como coordinador lingüístico, Language Lead, y al final la última placa decía, yo pude, tú puedes.
O sea, esa es la fórmula minimalista, ¿no es cierto? Y bueno, es cuestión de animarse, de investigar. Miren, otro secreto, no siempre las puertas están cerradas con llave. O sea, cuando uno encuentra una puerta cerrada, tiene que fijarse si está cerrada con llave primero, Claro, porque es tal cierto. vez no está cerrada con llave. Y si no, golpear y tal vez hay alguien detrás de la puerta y uno no lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, a mí me tocó muchas veces hacer eso, pero muchas veces. Entonces, creo que con lo que acabo de decir, muchos traductores se van a sentir identificados. O sea, no es una cosa de la noche a la mañana. Está bien, bueno, hay que tener conocimientos, talento, experiencia, buena presencia, como piden en los avisos, todo lo que quieras, pero también está la oportunidad, ¿no? Pero bueno, para que haya oportunidad también tiene que haber preparación. O sea, la preparación es el grado máximo de creencia. Ahí estamos poniendo toda nuestra creencia en que algo va a salir, porque estamos preparados, y bueno, cuando estamos ahí preparados así a ese punto, las cosas salen. ¿Mm? Así que, Es cuestión de tiempo también. sí, sí. Tenía una pregunta cambiando completamente el foco de la cuestión, pero con un tema muy relacionado. Eh, a ver quién coincide en que este encuentro es súper inspirador. Y hablando de ese tema, Horacio, quería preguntarte ¿cuál sería tu mensaje? O sea, estuvimos hablando un montón de mensajes inspiradores para estudiantes, colegas que recién empiezan. ¿Cuál sería tu mensaje para las profes y los profes de traducción que están en los traductorados, que no necesariamente enseñan materias de traducción, pero están formando grupos de traductores? Bueno, el primer mensaje sería que hablen con los directores de carrera, porque yo hace poco participé en un evento que organizó la USAL, que organizaron los directores de carrera. Entonces, me comuniqué con los organizadores y les dije, bueno, miren, yo estoy haciendo esta investigación y necesitaría que los directores de las carreras me ayudaran. Entonces, ¿me pueden facilitar una dirección de email a la cual yo pueda escribir y que reciban mi email todos los directores de carrera? Me dijeron sí. Bueno, me mandaron la dirección y yo a esa dirección envié una encuesta, que son 5 preguntas. La persona que me pasó el dato me dijo, mira, yo te paso la dirección, pero yo no te puedo garantizar de que todos te van a contestar. Van a contestar, ¿ok? Claro. Bueno, pero en cierta forma me pareció el medio ideal para llegar a todos los directores de las carreras. Bueno, sabemos que hay 23 universidades y solamente respondió una. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos avanzar en la investigación si hay ese grado de respuesta? ¿No es cierto? De no respuesta. Claro, bueno, ok, eso es lo primero. Segundo, yo hice una investigación que está en mi sitio web, en donde compilé más de 50 libros que hablan de la subcompetencia profesional desde el año 2000 hasta ahora. O sea, están mencionados todos los libros que puede consultar un traductor que quiere saber cómo desarrollar su subcompetencia profesional. En español, que son menos, en inglés, que son más, pero también hay libros en francés, en portugués, en italiano, creo que hasta hebreo, no me acuerdo, o en chino, bueno, o sea, había idiomas no tradicionales, digamos. Entonces, una de las preguntas que yo les hice a los directores en este cuestionario era si en la biblioteca de su universidad, del traductorado exactamente, tienen alguno de los libros que yo menciono en mi trabajo, o si tienen algunos que no menciono y lo quieren agregar a la lista. Bueno, por ejemplo, la única universidad que me respondió, que es la Universidad de la Aconcagua, que tengo que mencionarlo, bueno, me decían que uno de los de la lista que yo preparé lo tienen. Y me agregaron 2 más que me pareció
excelente que lo hayan hecho, porque así también yo me entero y los agrego a la lista, ¿verdad? Claro, obvio. Pero bueno, entonces, ahí tenemos un punto. O sea, verificar qué pasa en la biblioteca. Está bien, ahora la biblioteca podríamos decir que quedó, entre comillas, un poquito relegada porque es todo virtual, ¿no es cierto? Pero hay libros que son eternos. Por ejemplo, este libro de Wadek es fabuloso. Si lo llegan a conseguir, está en internet, de hecho, en Google Books Sí. está, lo pueden visualizar, ¿ok? Incluso Y para los en traductores. otros sitios no tan santos también. Bueno, los traductores de francés pueden ir a la versión en francés también, si quieren, que sería la original. Así que bueno, eso sería excelente que lo revisaran. Pero, digamos, hay mucho material para revisar. E incluso, yo no sé si ustedes sabían que la CONIAU, cuando tiene que determinar la apertura de una nueva carrera, una nueva carrera en una universidad que quiere dictar el traductorado, una de las cosas que verifica es cómo está la biblioteca de esa carrera en esa universidad. Es más, yo he visto informes de CONIAU donde en algunos casos especifica, bueno, qué pasa con la biblioteca de determinada universidad. O sea, eso es importante, que los estudiantes puedan ir a esa fuente de información, e incluso también para desarrollar su espíritu crítico, si quieren, y cuestionar algunas cosas que el profesor diga. ¿Por qué no? Si no están de acuerdo con Yo lo que creo está que es diciendo. fundamental el tema Claro, el de espíritu cuestionar lo que el crítico. profesor diga O desde sea, la con buena actitud intención, crítica. claro, Sí, con sí, buena sí, intención, no. por supuesto, ¿no? O decirle, mire, yo leí esto y ¿qué le parece? Porque no sabía que existía. ¿Me puede explicar algo más? Y tal vez el Mira, profesor... sobre todo, por una cuestión y particularmente al inicio de la carrera, justamente el tema de la cuestión crítica y de la lectura, porque hay, tal vez es una visión muy personal, pero yo lo que veo es que particularmente ahora con la cuarentena, la pandemia, la globalización, la aldea virtual y que todo es por Zoom y que todo está en inglés, hay como esta generalización incluso por parte de algunos estudiantes, no, sin particularizar universidades Ok. ni nada, de una suerte de, entre comillas, validación de que como sabes un idioma podés traducir y entonces no hace falta capacitarse como traductor. Y digo Claro. esto como para cerrar porque sé que estoy abriendo un universo totalmente, o sea, transitamos hoy por 3 universos. Uno que era este que tiene que ver con el tema de todas las cosas que se pueden hacer llegando ya al final del año y que mucha gente se está recibiendo o se acaba de recibir y por ahí tiene una suerte de ¿y ahora qué hago? Otro que tiene que ver con el tema de los profesores de traducción y toda esta cuestión del estado de la cuestión de cómo está la enseñanza, qué recursos hay y cómo se está abordando. Y el otro que tiene que ver con esto de qué es lo que está pasando en la realidad, no solamente por gente que, digamos, con buena intención, porque sabe un idioma traduce, porque ojo que también los hay muy buenos, sino desde esta generalización que menosprecia, no es que la menosprecie como intención, la menosprecia como actividad. Claro. Como que, bueno, cualquiera traduce, ahora que estamos en crisis, bueno, me busqué una changa, perdón, porque me sale changa, no era la palabra que estaba buscando, pero quiero decir, como recurso para tratar de Bueno, afrontar una situación. eso apareció en La Nación y la Sí, por eso, no ATI quería lo mencionar cuestionó. justamente eso, Bueno, pero quiero la ATI decir, lo cuestionó y con toda sí, razón, y sí, yo sí, firmé el petitorio para que lo corrijan apoyando a la ATI porque me pareció perfecto, ¿no? Y bueno, totalmente. es lógico eso. Eh, Totalmente, sobre todo cuando tenés tecnólogos que te hablan de educación y se meten a pregonar que la traducción va a desaparecer. No quiero hablar porque este es un tema que tengo pendiente desde hace años y como todavía no se me pasa el mal trago con algunas declaraciones de algunos personajes muy conocidos en el mundo de la tecnología,
siempre tuve idea de invitarlo alguna vez al programa, pero viste que hay que estar en una cuestión así más tranquila, y bueno, necesito un poco más de tiempo para algunos invitados. Bueno, Horacio, hay cosas sí, que la tecnología no va a resolver. no, no. Entonces, bueno, tenemos que rescatar eso, digamos, no por una cuestión de insistencia o de querer imponer nuestros servicios, sino por una cuestión de esencia, básicamente. No va Y a pasar, fácil. El claro. día que una máquina pueda hacer lo que nosotros hacemos con el cerebro, me pregunto quién no va a ser reemplazado, ¿no? Bueno, sí, por eso lo tenemos que cuidar mucho. Y con respecto a lo que vos decís de la enseñanza, bueno, me parece fundamental, y de la visibilidad, también es bueno que nosotros con nuestro servicio demostremos cuáles son las buenas prácticas, ¿ok? Tal cual. Porque eso es lo que establece la diferencia, digamos. Eh, bueno, o sea, Google puede hacer mucho, pero las personas pueden hacer más y mejor. Eso Bueno, seguro. igual hay que reconocerle que el Google Translator mejoró un Sí, montón y va a bueno, mejorar un montón. Pero, insisto, el día que una aplicación o una máquina haga lo que hacemos nosotros, no solo los traductores vamos a morir como profesión, sino que muchas otras, yo diría que todas. Particularmente los programadores, que son los que les dieron origen a toda esta carrera bastante loca, por cierto. pero no Señores, hay que ser tan fatalista. no, es que al contrario, a mí me costó mucho el poder resolver esta suerte como de axioma, ¿no? Que el tecnólogo dice, los traductores son la primera profesión que va a desaparecer. Me costó mucho poder, primero, entender qué era lo que me pasaba a mí con esto, y segundo, poder encontrar cuál era el punto. En realidad creo que cada vez más la traducción va a estar asistida por computadora de muchas maneras. Ya Claro. está, así que no tengo idea todas las que se van a venir. Pero justamente creo que el punto cúlmine de todas estas cuestiones es, a ver, señores, si ustedes se creen que son tan vivos de inventar una máquina que pueda hacer lo que nosotros hacemos, tengan en cuenta que también les va a pasar a ustedes. O sea, la máquina, si tanta inteligencia tiene y es tan genial, ¿por qué no pensar que va también a reemplazar a los propios programadores? Bueno, mira, justamente en 2006 hay un video que yo grabé que está en mi sitio web. Hablo de los programas flexibles, ¿no? O sea, de que los programas de traductorado tienen que eh, permitirles a los graduados adquirir las habilidades transferibles. ¿Mm? O sea, cosas que se pueden aplicar en otro trabajo que tal vez no sea la traducción. Entonces, eso también va a hacer que en caso de que, como vos digas, desaparezca, como lo conocemos ahora, bueno, que puedan hacer otra cosa, porque ya tienen determinadas habilidades de base que les permite hacer otras cosas que se piden para puestos que todavía no conocemos, ¿verdad? Tal Eso es cual. muy importante en lo que respecta a lo que se llama el diseño curricular, es decir, que no sea tan rígido. Y bueno, y yo lo dije en 2006, y el otro día escuché hablar a alguien en una reunión que se dio por Zoom que hablaba de lo mismo, y yo en el chat escribiendo, eso lo dije en 2006. O sea, pasaron 14 años, ¿no? Mamá. O como por ejemplo me pasó este año en la universidad, que todo el mundo estaba desesperado por aprender Moodle, ¿no es cierto? Que es para enseñar a distancia, y yo les dije, yo lo uso desde 2004, o sea, Bueno, yo te algo dije el otro, les puedo te enseñar. dije hace unos minutos, te decía, porque la verdad que el hecho de que vos en el 96 ya tuvieras una compu, internet, un mail y todo, era avanzado, porque yo me recibí en el 98. No tengo, no soy, hace unos días que vengo diciendo lo mismo, no soy tecnofílica, pero tampoco soy tecnofóbica. Me costó bastante el tema no me voy a olvidar nunca lo que me costó empezar a manejar la motricidad fina para manejar el mouse, porque fue muy cómico, pero
digamos, es bastante nuevo para nosotros el tema de Internet y la verdad es que vos lees cuándo comenzó Internet y yo me quedé choqueada porque no podía creer que hiciera tanto Claro. tiempo. Sí, el Pero correo bueno, electrónico ya cumplió más de 30 años. Y claro, mirá, yo en una ponencia que di en el año 2009, ahí dije que desde la llegada de la Internet, el mercado del traductor es potencialmente todo el mundo. todo el mundo, claro. Claro. O sea, Que si es uno lo que se lo estamos propone, viendo claramente ahora. Ahora creo que claro, se ve mejor que nunca, salvo algunas cuestiones, ¿no? De países cepos, Con ciertas cambios. restricciones. Y claro, y esas yerbas que suelen suceder en países como el nuestro. Sí. No el quiero nuestro decir es más un caso nada porque... especial en todo Sí, sentido. mira, una sola cosa quiero decir y con esto cierro y les Ok, dejo el micrófono a mis compañeros de equipo bueno, cómo por si no. hay algo que quieran decir. O alguien del Empezamos público también, no sé si pueden hablar, porque están sí, ahí si pobres. quieren, sí. Ok, Acá hay casi casi que somos democráticos. muy bien, claro. Empezamos este año 2020 Sí, y nos visitó un colega, Nicolás de Luqui, y sí. dijo, puntualmente me acuerdo siempre esta frase, yo no sabía cuando me recibí que mi especialidad todavía no existía. Y cerramos este Yo año la escuché hace 2 2020, semanas esa entrevista, sí, tal estuvo cual. muy buena, la verdad que a Sí. mí me impactó bastante y No, es la un genio, revisité varias Nicolás. veces, sí. Yo participé en varios talleres que él dio y además de ser un excelente profesional, me gusta su approach, su enfoque, porque es Sí, muy humano. es muy humano y muy fresco. Claro, y eso es importantísimo. Sí, actitud. Ujú. Bueno, con eso quiero decir, empezamos el 2020 con Nico, terminamos prácticamente el 2020 con con este abordaje, digamos, de todos los perfiles, de todos esos perfiles que podemos tener. Así que creo que en el medio hemos hecho un año realmente Seguro. especial. Te agradezco esta nueva No, visita, Horacio, ha por sido un favor. placer. No sé si los chicos Igualmente. quieren preguntar algo. No era mi intención cerrar la edición. Chicos. Compa, Martín, Fernando. No, Yo yo veo solamente, a María Eugenia y después dice Clara Saralegui. Sara Legui. Espera, y hay alguien más, ahí está Rosario también. Rosario. no, quería agradecer a Horacio también por la visita, me encantó mucho escucharlo ahora. También hice un par de talleres este año que dictaste sobre Business Administration. Muy bien, Justo este año estaba haciendo la materia de la Facu de traducción comercial, así que te vino gané re bien. un montón de herramientas en ese taller Ujú. cuando tenía que discutir, entre comillas, con el profe, ¿no? Bueno, en mi Entonces, sitio web está publicado el glosario de ese taller. sí, Es un sí, glosario de, claro, de administración de empresas inglés-español. gané un montón de herramientas para discutir con la profe que me ayudaron y me van a ayudar ahora en más. Muy bien, me Ahí alegro. te mando un saludo, Euge, también, un saludo grande. Siempre es grato Mucho gusto, Eugenia. escucharlo y siempre aprendo algo. Ujú. Gracias, Euge, qué lindo mensaje. Sí, no, no estuve siguiendo el chat, pero sí, porque no tengo que Rosario ponerlos al también te mismo tiempo. saluda. Ah, bueno, Rosario te muchas dice, no gracias. conocía a Horacio. Ajá. Súper interesante la charla. Sí, gracias, Rosario. Era un poco también el objetivo de hoy, comentar sobre esto, ¿no? En esta época del año que muchos estudiantes se reciben y muchos están ahí recién recibidos como con este nuevo comienzo, porque recibirse es un nuevo comienzo en realidad, no es el final. Bueno, Sí. Martín, te Sí, Ujú. cedo, gracias, sí, te cedo a vos el simplemente. cierre de la edición de hoy. Ay, qué amable, muchas gracias. Horacio, gracias por agregar nuevas dimensiones a una variedad de temas de los que venimos hablando. Y también gracias por tu tiempo, por dedicarnos estos momentos para ayudarnos a aprender nuevas cosas y a conocerte un poco más. Así que es un gusto y bueno, muchas gracias y seguimos hablando, ¿sí? Bueno, yo por supuesto les tengo que agradecer a ustedes por eso este año, justamente a raíz del contexto, lo que hice el 12 de noviembre es ofrecer ese seminario gratuito sobre la subcompetencia profesional y directamente publicarlo en mi sitio web para que todas las personas puedan tener algo más y si no pudieron capacitarse en este año, bueno, ahí tienen más elementos. Y bueno,
lo que les puedo desear es que tengan mucho trabajo, pues salud primero, por supuesto, y que se animen a hacer cosas diferentes, o sea, seguir lo que su corazón o su mente les dice, por lo menos inténtenlo. Como les dije, en mi caso no siempre todo salió 10 puntos, pero bueno, una vez escuché que alguien dijo: no importa si alguien te da una patada, tú decides dónde quieras caer, ¿no? o hacia qué dirección quieras ir. Es así. O bueno, o si te caíste al piso, bueno, ¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí tirado? ¿Mm? O sea, el cambio lo hace la mente, no lo hace el tiempo. O sea, podemos esperar que pase el tiempo para que algo cambie, y no, lo tenemos que hacer nosotros. Creo Así que es un que, mensaje súper para un año súper complicado. sí, Gracias sí. por todo, Horacio. Este Realmente año un fue un año placer. de muchas adversidades, pero también de muchas Sí, oportunidades. Y sí. es cuestión de saber mirarlas, o sea, de ver el vaso medio lleno, ¿no? O con un poco más todavía, para brindar este fin de año. Para brindar este fin de año. Sí, sí, Muchas sí. gracias por todo. Ok, Un abrazo. Seguimos gracias en por todo. contacto. Que siga bien, hasta la Gracias próxima. también a quienes nos acompañaron, chicos. Sí, Gracias por por su supuesto. tiempo. La Delfina también. Chao. Gracias, Horacio. Chao.